¿Alguna vez te has sentido acorralado por una situación en la que todo a tu alrededor dice, ¿no hay salida? Podría ser una enfermedad que los médicos consideran incurable, una relación destruida que parece imposible de restaurar, o tal vez una situación financiera sin solución. Todos enfrentamos esos momentos, pero necesito confrontarte ahora. ¿Y si te dijera que lo imposible es exactamente el lugar donde a Dios más le gusta actuar? ¿Y si ese callejón sin salida fuera en realidad una invitación divina para que experimentes el poder de la fe verdadera? Lo que necesitas entender desde el principio es que la fe no es un sentimiento vago o un pensamiento positivo. La fe es una actitud, una entrega completa a la voluntad de Dios, incluso cuando todas las evidencias físicas apuntan a lo contrario. La fe es la lámpara que ilumina un túnel oscuro. No elimina la oscuridad a tu alrededor, pero te da suficiente luz para dar el siguiente paso. Entonces, la cuestión no es si lo imposible es real. La cuestión es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios lo suficiente como para dar el siguiente paso, incluso cuando no ves el camino completo? La fe va mucho más allá de simplemente creer que todo saldrá bien. La fe es entregar el control de tus circunstancias a Dios. Es descansar en la convicción de que Él puede hacer lo que nadie más puede. La fe verdadera no se resume a una emoción pasajera, es una decisión diaria. La Biblia nos enseña que mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces es precisamente en nuestra incapacidad donde se manifiesta el poder de Dios. Cuando te sientes débil, sin salida y sin respuestas, ese es el momento perfecto para que se revele la fuerza de Dios. Pero quiero ir más allá. La fe no es un capricho emocional que depende de cómo te sientes en el momento. La fe es una decisión. Es decirte a ti mismo, elijo creer, sin importar lo que mis ojos están viendo ahora. ¿Puedes entender la profundidad de esto? La fe es un acto de valentía que desafía las circunstancias. Es decidir que confías en Dios más de lo que confías en tu propia visión, en tus propios sentimientos o en tu propia lógica. Todo es posible para el que cree. Estas palabras no son una sugerencia, son una convocatoria. Es una invitación para que tomes una postura, para que comiences a vivir una fe activa que trasciende el miedo y la duda. Pero aquí va una advertencia. Esa fe te va a confrontar. Te exigirá una actitud. No es algo que sientes, sino algo que haces, algo que practicas. ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y creer en lo imposible? Hablemos de historias que ilustran esta verdad de manera práctica. ¿Has oído hablar de la multiplicación de los panes y los peces? Piénsalo bien. Jesús no vio la falta como un obstáculo. Miró la situación y vio una oportunidad para revelar la abundancia del reino de Dios. Tomó lo poco que había y lo transformó en mucho. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que frente a nuestra escasez, la fe tiene el poder de multiplicar. Puedes mirar tu vida hoy y decir, solo tengo esto, es muy poco, pero cuando entregas ese poco en las manos de Dios, lo imposible sucede. La fe transforma lo poco en mucho, y la falta se convierte en el escenario perfecto para el milagro. Ahora, hablemos de la mujer con flujo de sangre. Imagina la escena. Estuvo enferma durante 12 años, rechazada por la sociedad, viviendo bajo una cultura que decía que ella no debería estar allí. Pero ella decidió que su fe era más grande que su condición. Se arriesgó a tocar a Jesús en medio de la multitud. ¿Y qué dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Date cuenta, no fue el toque en sí, sino la fe que estaba detrás del toque. Aquella mujer se atrevió a tocar lo imposible, y eso liberó lo sobrenatural. Quizás te estés preguntando, ¿pero eso solo sucede en la Biblia? No, esto no es solo cosa del pasado. Hay personas hoy en día que han sido testigos de la acción de Dios en situaciones consideradas sin salida. Diagnósticos imposibles revertidos, finanzas restauradas desde cero, relaciones curadas cuando nadie más creía.
¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él te está invitando a creer que lo imposible es el lugar donde más le gusta actuar. Ahora, no vamos a romantizar la fe. Necesitamos ser honestos. La fe enfrenta desafíos y el mayor de ellos es el miedo. El miedo es un oponente feroz de la fe. El miedo dice, ¿y si no funciona? Te hace enfocarte en el viento en lugar de mantener tus ojos en Dios. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Comenzó a caminar sobre las aguas cuando mantuvo la mirada fija en Jesús, pero cuando miró al viento, comenzó a hundirse. ¿Sabes qué significa esto? El miedo solo tiene poder cuando apartamos nuestros ojos de Dios. Otro desafío es cuando las respuestas se demoran. Enfrentemos esta verdad juntos. Hay momentos en los que oras, clamas, ayunas y la respuesta parece no llegar. Entonces surge la duda. ¿Me habrá escuchado Dios? Quiero recordarte a Abraham. Esperó años por la promesa de Dios, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. La fe verdadera es la que resiste al tiempo, la que confía en que Dios trabaja más allá de nuestra comprensión. La Biblia nos anima, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando la respuesta se demora, es entonces cuando la fe se pone a prueba, y es en ese momento que necesitas tomar una postura y decir, confío en el Dios de lo imposible. Hablar de fe es fácil. Vivir la fe, sin embargo, es otra historia. Quien cree en lo imposible no se limita a esperar pasivamente. La fe es una actitud que exige acción, y muchas veces esa acción va en contra de todo lo que tiene sentido en la lógica humana. Analicemos la historia de Josué y el pueblo de Israel ante los muros de Jericó. Imagina estar en esa situación. Dios instruyó al pueblo a marchar alrededor de los muros durante 7 días. No tenía el menor sentido. ¿Cuál es el poder de caminar en círculos para derribar una fortaleza? Pero aquí está el punto crucial. Dios muchas veces nos llama a hacer lo que parece ilógico como una forma de probar nuestra fe. La fe es cuando tomas una decisión basada en lo que Dios te ha dicho, no en lo que ves. Podrían haber argumentado, desistido, burlarse del plan absurdo de marchar en silencio, pero obedecieron, creyendo que su parte era actuar, y la parte de Dios era realizar lo sobrenatural. Y, en el 7º día, las murallas cayeron. ¿Qué estás enfrentando hoy que parece un muro intransitable? ¿Qué te está llamando Dios a hacer que parece ilógico, sin sentido? Tal vez Él está esperando tu acción de fe para derribar lo imposible que tienes delante. Otra actitud concreta de fe es la declaración. Muchas veces, creemos en nuestra mente, pero no nos atrevemos a declarar nuestra victoria en voz alta. Pero la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que necesitas hacer. Comienza a declarar, estoy sano, soy próspero, mi familia será restaurada. Incluso cuando las señales parecen decir lo contrario, usa el poder de tu voz para construir una mentalidad de victoria. Y si quieres elevar aún más tu fe, usa la herramienta de la visualización. La fe no es ciega. Ve lo que los ojos físicos no pueden ver. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando Dios les prometió la tierra? Les ordenó que observaran la tierra y la tomaran como suya. Entonces, visualiza. Imagina los muros cayendo, la sanidad ocurriendo, la provisión llegando. Visualizar el resultado de tu fe es un ejercicio poderoso. Alimenta tu alma y renueva la esperanza. No es un mero pensamiento positivo, sino una acción intencional de creer que Dios está trabajando tras bambalinas para traer a la realidad aquello en lo que crees. Ahora, vayamos a un punto crucial. Lo imposible es el escenario perfecto para los milagros de Dios. Cuando llegas al final de tus fuerzas, cuando todas las alternativas humanas se agotan, es precisamente ahí donde Dios entra en acción. Si fuera posible resolverlo con tus fuerzas, ¿para qué necesitaríamos un Dios que hace milagros? Lo imposible, en realidad,
es una oportunidad para manifestar la gloria divina. Recuerda la historia de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel se le apareció y le anunció que daría a luz al Hijo de Dios, ¿qué le dijo? Ya para Dios nada es imposible. Esa no era solo una promesa para María, sino una revelación de la propia naturaleza de Dios. Él no conoce límites, no está limitado por el tiempo, el espacio, la ciencia o cualquier otra barrera que enfrenta la humanidad. Cuando te encuentras en una situación imposible, necesitas recordar esto. Dios no está asustado por tus problemas. Él no mira tu situación con sorpresa o desesperación. Por el contrario, Él ve esto como una oportunidad para mostrar quién es Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está presente especialmente en tus momentos de imposibilidad. Él es el ancla que mantiene tu fe firme cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Quizás lo que más te asuste sea precisamente la idea de entregar el control a Dios. Estamos entrenados para tener todo bajo control, para planificar, para prever los próximos pasos. Pero la fe verdadera, es justamente el acto de decir: Dios, entrego esto en tus manos, confío en ti, aunque no entienda el proceso. Esto no es un acto de debilidad, sino de confianza. Estás reconociendo que, mientras tus esfuerzos son limitados, el poder de Dios es infinito. Esa entrega implica sumisión. ¿Has pensado alguna vez en el significado de la palabra sumisión? Estar bajo una misión. Cuando te sometes a Dios, estás poniendo su misión por encima de la tuya. Y cuando haces eso, le das la libertad para obrar en lo imposible de tu vida. No es que Dios no quiera actuar, es que muchas veces Él espera que tomes una posición de sumisión para que el milagro pueda suceder. El miedo es una realidad y enfrentarlo es inevitable. Pero aquí está el secreto. El miedo se vence con la palabra de Dios. Cada vez que el miedo venga, necesitas tener una respuesta lista. Declara las promesas de la palabra sobre tu vida. Cuando el miedo diga, no lo lograrás, responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la duda susurre, eso es imposible, replica con, todo es posible para el que cree. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él no discutió con el diablo, simplemente respondió con la palabra, está escrito. Esa es tu arma. El miedo y la duda no resisten la verdad de la palabra de Dios, y cada vez que declaras la palabra, estás reafirmando tu fe y alineando tu mente con la realidad del reino de Dios. Entonces, ¿cómo vivir esta fe en el día a día? ¿Cómo mantener esa llama encendida cuando te despiertas el lunes y aún enfrentas los mismos problemas? Es simple. Necesitas hacer de la fe una práctica diaria. Y eso comienza en las pequeñas cosas. Debes aprender a confiar en Dios en cada decisión, en cada paso que das. Tal vez necesites dar un paso de fe hoy, incluso si no ves el camino completo. Tal vez necesites perdonar a alguien o comenzar a orar por esa situación que parece irremediable. La fe se fortalece en la práctica. Así como los músculos se desarrollan con el ejercicio, tu fe crece cada vez que decides confiar en Dios, y la confianza lleva a la paz. Cuando entregas el control a Dios y practicas la fe diariamente, comienzas a experimentar una paz que supera todo entendimiento. Las circunstancias pueden no cambiar inmediatamente, pero algo cambia dentro de ti. Tu perspectiva cambia. Comienzas a ver lo imposible como un escenario para el milagro de Dios. Fuiste creado para vivir lo imposible. Esto no es un cliché, es una realidad para aquellos que se colocan en fe delante de Dios. No importa el tamaño de la muralla frente a ti, no importa la gravedad de la tormenta a tu alrededor, el Dios al que sirves no conoce límites. Y Él te invita hoy a tomar una posición, a declarar, a visualizar y a actuar con fe, porque lo imposible solo está esperando tu actitud de creer. Lo que muchas personas no entienden es que la fe no es mágica.
No elimina inmediatamente los obstáculos de tu vida, pero te da la fuerza para enfrentarlos con confianza. El camino de la fe es muchas veces un proceso. Es como una semilla que se planta y necesita tiempo para crecer, desarrollar raíces y, finalmente, dar frutos. Muchos se rinden en el camino porque se frustran con el tiempo de espera. Pero déjame confrontarte ahora. Si deseas experimentar lo imposible, necesitas abrazar el proceso. ¿Recuerdas a Abraham? Él recibió la promesa de Dios, pero tuvo que esperar años para verla realizada. Esto significa que, durante todo ese tiempo, tuvo que confiar, incluso cuando todo a su alrededor parecía decir lo contrario. Y esa es la esencia de la fe verdadera: perseverar, aunque la respuesta parezca lejana. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Estas palabras son una guía poderosa para quien está en el proceso de espera. Cuando dejas de apoyarte en tu propio entendimiento, comienzas a ver con los ojos de la fe. ¿Y por qué Dios permite la espera? Porque el proceso de la espera refina nuestra fe. Es en el tiempo de espera cuando se revelan nuestras motivaciones. ¿Estás buscando a Dios por lo que Él puede darte o estás buscando su presencia, independientemente de las circunstancias? Es en la espera que aprendes a depender completamente de Él, a confiar en su bondad y a creer que, aunque el escenario no cambie inmediatamente, Él está obrando a tu favor. ¿Te has dado cuenta de cómo el ambiente a tu alrededor afecta tu fe? Cuando estás rodeado de personas negativas, pesimistas, que solo ven problemas e imposibilidades, es como si tu fe fuera absorbida. Esto es algo que necesitamos confrontar directamente. Necesitas rodearte de personas que alimenten tu fe y no que la drenen. Mira la vida de Jesús. Él no permitió que la incredulidad de las personas a su alrededor afectara su misión. En la ciudad donde las personas no creían, Él eligió no realizar muchos milagros. Si deseas ver lo imposible hacerse realidad, necesitas aprender a filtrar lo que escuchas, lo que ves y quién está a tu alrededor. Necesitas amigos de fe, aquellos que te animen, que te ayuden a recordar las promesas de Dios cuando todo parece oscuro. Necesitas una comunidad que te impulse a ir más allá de tus propios límites y te ayude a mantener los ojos fijos en Jesús. Pero atención, esto no significa huir de las personas en dificultad. Significa que debes buscar equilibrio. Sé una luz, comparte tu fe, pero protege tu corazón de las influencias negativas. Cuando te rodeas de un ambiente de fe, creas un espacio donde lo imposible se vuelve cada vez más real y palpable. Muchos ven la fe como un recurso a utilizar en momentos de crisis, pero en realidad la fe es un estilo de vida. No se trata solo de correr a Dios cuando todo se derrumba, sino de caminar con Él todos los días. La fe se fortalece cuando permaneces conectado a Dios, cuando alimentas tu espíritu diariamente con su palabra, con oraciones sinceras y con adoración. Piénsalo, si pasas días sin comer, tu cuerpo se debilitará. De la misma forma, si descuidas el alimento espiritual, tu fe se volverá frágil. Es por eso que muchos vacilan ante lo imposible. Quieren tener una fe fuerte, pero no están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para cultivarla. La fe es una relación continua con Dios. Cuanto más lo conoces, más confianza tienes en su carácter y en sus promesas. Si deseas vivir una vida de fe inquebrantable, necesitas comprometerte a buscar a Dios constantemente. Haz de la oración tu primera respuesta y no el último recurso. Sumérgete en la palabra de Dios y permite que transforme tu mentalidad, llenándola con la verdad de que Él es el Dios de lo imposible. Y ahora, llegamos al clímax de este camino de fe. La fe en lo imposible culmina en esperanza. Cuando realmente crees, vives con una esperanza inquebrantable. El mundo puede derrumbarse a tu alrededor, las situaciones pueden complicarse aún más, pero dentro de ti hay una llama que no se apaga, la llama de la esperanza. La esperanza no es una ilusión, es la certeza de que Dios está en control,
de que Él cumple sus promesas y de que lo imposible va a suceder en su tiempo y a su manera. La esperanza te mantiene firme cuando las tormentas se intensifican. Es el ancla de tu alma, manteniéndote seguro en medio de los vientos contrarios. Y no es una esperanza pasiva, es una esperanza activa que te motiva a seguir orando, creyendo y actuando, incluso cuando las circunstancias dicen que deberías rendirte. Es por eso que la fe es la base de las cosas que se esperan. No depende de lo que ves ahora, sino de lo que sabes que Dios puede y va a hacer. Entonces, resumamos todo lo que hemos hablado hasta ahora. La fe es una actitud de entrega, una decisión valiente de creer en lo imposible y actuar con base en esa creencia. La fe no es una emoción pasajera, sino una práctica constante. Se fortalece por el proceso de espera, por la influencia del ambiente y por tu conexión diaria con Dios. La fe te lleva a vivir una vida de esperanza, incluso cuando todo a tu alrededor dice que es imposible. Ahora, quiero confrontarte una última vez. ¿Estás dispuesto a vivir esta fe? ¿Estás listo para salir de tu zona de confort, declarar la victoria incluso cuando las evidencias dicen lo contrario, abrazar el proceso de espera y mantener la esperanza viva en tu corazón? Déjame decirte una cosa, fuiste creado para lo imposible. Sirves a un Dios que no conoce límites. Y Él te está invitando hoy a tomar una posición de fe, a actuar, a declarar, a visualizar y a creer, porque lo imposible solo está esperando tu respuesta. Si estás enfrentando un imposible ahora, escribe en los comentarios: creo que Dios puede hacer lo imposible en mi vida. Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo. Sé un canal de esperanza para aquellos que están desanimados. Y recuerda, lo imposible es el escenario perfecto para que Dios muestre quién es Él. Has sido llamado a vivir lo imposible. Cree, confía y atrévete a actuar. El Dios de lo imposible está a tu lado.